Si quieres aprender a hacer esto o esto, quédate hasta el final del video, porque hoy aprenderás de una vez por todas cómo sombrear cualquier dibujo, pintura, grabado o cualquier técnica de soporte bidimensional que se te antoje. ¿Qué onda YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy vengo a darte el tutorial definitivo, sencillito y carismático sobre cómo sombrear tus dibujos o pinturas, cuándo sombrearlos y por qué. Desde qué es una sombra y por qué deberías o no deberías sombrear, hasta las partes de la sombra y el proceso resumido de sombreado de cualquier dibujo, para que puedas aplicarlo a tu trabajo sin importar el medio que utilices. Así que quédate hasta el final del video si quieres cambiar de una vez por todas la calidad de tus dibujos. Primero lo primero, ¿qué es el sombreado? Cuando hablamos de sombreado, nos referimos a un aspecto básico de cualquier disciplina de artes visuales que se desarrolle en soportes de dos dimensiones, y se refiere a una ilusión óptica. Porque así es, el sombreado es una ilusión óptica, que consiste en hacer creer al espectador que observa un objeto en tres dimensiones cuando en realidad solo son dos. Sí, se trata de engañar al muy fácilmente engañable cerebro. Porque sí, tu cerebro tiene más bugs que el Cyberpunk, solo que es buenísimo disimulándolos. Solo basta con que busques la infinita cantidad de ilusiones ópticas que hay por internet. Todos estos son bugs en tu cerebro. Pero bueno, la ilusión óptica en el sombreado se consigue mediante la representación ordenada y estructurada de los tonos de una imagen. Para entender esta definición, hace falta entender qué es un tono. Y en dibujo, un tono es el correspondiente grado de luminosidad u oscuridad que tiene un plano, por su inclinación con respecto a una fuente de luz. Un plano, para dejarlo en términos sencillos, es un objeto geométrico bidimensional. ¿Y qué es un objeto geométrico bidimensional? Bueno, hay que detenernos aquí para no acabar en la nada. Pero, ¿y por qué queremos sombrear un dibujo? La respuesta rápida sería, porque quieres hacer que tus dibujos se vean más reales. Aunque, si profundizas, hay muchísimas más respuestas. Te diré por ejemplo la mía. Sombrear un dibujo lo ata al contexto matérico en el que nos encontramos los individuos, es decir, es un escalón más de separación entre lo abstracto y lo figurativo, entre lo imaginativo y lo real, con todo lo que ello implica. Por ejemplo, la imagen de una escena trágica cobra distintos significados cuando está y no está sombreada. Cuando lo sombreamos, apelamos más a la reflexión del individuo sobre su contexto, es decir, tendrá mayor capacidad para desarrollar en carne propia aquello que se representa en la imagen. Pero si le quitamos el sombreado, convertimos la escena más en una observación a distancia, en la que el individuo no puede verse tan afectado por la diferencia que hay entre él y lo que observa. Por esta razón, series como BoJack Horseman se desarrollaron en dos dimensiones, ya que los autores no ponían el enfoque en la brutalidad de las imágenes, sino en lo profundo de la personalidad de sus personajes, para desarrollar una trama más compleja. Ahora, podríamos tener una plática de meses e incluso años, porque esto se sigue estudiando hoy en día, sobre la manera en la que afectan los distintos tipos de sombreados al inconsciente del ser humano, pero por razones prácticas, este tutorial solo se tratará de cómo sombrear un dibujo. Solo quería que supieras esto y lo tuvieras en cuenta para elegir tú mismo si quieres o no quieres sombrear tus dibujos, pues ahora lo harás con conocimiento de causa sobre sus implicaciones. Escala de tonos. Antes de empezar, haremos una tabla con 5 tonos, que será fundamental para asignar a cada parte su correspondiente tono, para facilitarnos el proceso y que no hayan confusiones. De los 5 tonos, usaremos solo 2 para las sombras, y quiero remarcar que realmente usar más de 2 tonos para tus sombras es una pérdida de tiempo innecesaria, ya que el ojo solo es capaz de distinguir correctamente entre 2 tonos en las sombras, ya que no está hecho para buscar detalles en ellas. Por el contrario, en las luces el ojo humano lleva millones de años de evolución y adaptación, así que es capaz de distinguir cambios de tono extremadamente sutiles, por lo que hay que ser más precavido en estas áreas. Así que para ellas usaremos 3 tonos de luz, entendiendo que los medios tonos forman parte de ellas. Yo te aconsejo que siempre que estés aprendiendo a manejar un nuevo medio o una nueva técnica, practiques con esta tabla y con el siguiente tutorial, para saber cuáles son los tonos más oscuros o los más claros que puedes alcanzar con ella, además de que te ayudará a entender las transiciones y los degradados que se pueden hacer. ¿Qué hay? Soy el yo del futuro. Vengo a darte unos datos importantes post edición porque había olvidado meterlos al video. Solo tenía que decirte algo cortito respecto a los materiales que usaré, aunque como te dije antes, puedes y te recomiendo realizar las tablas y el ejercicio con cualquier técnica. No importa si es óleo, acuarela, tinta china, grabado o lo que sea. Pero si quieres saber lo que yo usaré,
es un lápiz 6B para el grupo de las sombras y un lápiz HB para el grupo de las luces, además de que será extremadamente necesario sacarles punta de la manera adecuada, con cúter y lija, y si no sabes cómo, te dejo un video por aquí que lo explica bien. Esto para mantener la calidad de los trazos y el sombreado durante la práctica. Ahora sí, continuamos. ¿Cómo sombrear? Ahora sí, empezamos con las partes de la sombra. Las nombraré en el orden en el que deben de ser aplicadas para que visualices el proceso completo de cualquier dibujo y lo empieces a aplicar. Primero está la sombra central. Es la primera que vamos a localizar, ya que es la que divide las luces de las sombras. Esta es una de las partes más oscuras de la sombra y para ella usaremos la sombra más oscura de las 5 que tenemos en la tabla, ya que esta parte de la sombra corresponde a los planos del objeto que quedan de manera paralela a la fuente de la luz. Entonces los rayos de la luz pasan de largo sin tocar esta superficie. Después, las luces reflejadas. Esta es la segunda en orden y corresponde a los planos del objeto que no reciben luz directa de la fuente de luz, pero que sí la reciben de objetos cercanos, que reflejan la luz que les llega, por eso tienen ese nombre. Esta parte tendrá el segundo tono de las sombras. Trataremos de dejar los tonos lo más parejos que se pueda. Dependiendo del medio, esto puede llevar más o menos tiempo. Pondremos especial atención en que se distinga bien un tono del otro, para no confundirnos. Entre mejor explicado esté nuestro dibujo, mejor se verá. De ahí sigue la sombra proyectada. Esta es la sombra que proyecta el objeto al impedir el paso de los rayos de luz que chocan contra su superficie. Por eso adquiere la forma del objeto, distorsionada dependiendo del ángulo desde el cual provenga la iluminación. Al igual que la parte anterior, a esta le corresponde el segundo tono de sombra. La última de las partes pertenecientes al grupo de las sombras es la sombra de oclusión, y se refiere a las partes del objeto en las cuales la luz no logra escapar, lo que la vuelve la sombra más oscura. Y por eso mismo, aquí usaremos el primer tono de sombra. Trataremos de integrar los tonos entre sí con un degradado en donde corresponda. Después, continuamos con el grupo de las luces, que tiene menos partes, y son luces, que se refiere a los planos de un objeto que están de cara frente a la fuente de luz. Sí, así sin más. Usaremos para estas el cuarto de nuestros tonos, uno antes del tono más claro, el cual será exclusivo de nuestras luces máximas. Trata de diferenciarlos bastante bien, se tiene que notar bien el cambio de un tono al otro. Le siguen los tonos medios, que son los planos que hacen de intermedio entre las luces y la sombra central, para que el cambio de inclinación de los planos no sea tan abrupto. Estos también son importantes, ya que terminan de modelar los volúmenes que hay en el espacio de las luces, así que hay que dedicarles bastante tiempo, ya que tenemos que ser muy delicados con estos para integrarlos al resto de los tonos y que cumplan su función. A estos les corresponde el tercer tono de nuestra escala. Tarda con estos lo que tengas que tardar, pues el ojo humano es buenísimo detectando variaciones en el tono de estas zonas. Y por último, las luces altas o reflejos. Esta es la única de las luces que depende en su totalidad de la textura de un objeto y de su ubicación en el espacio con respecto a la fuente de luz. Por ejemplo, un material cuya superficie es mate emite estos destellos de una manera más tenue y disimulada, mientras que uno brilloso tendrá una forma más clara y cortante. Y ese mismo objeto tendrá los destellos en distintas áreas dependiendo de la ubicación de la fuente de luz e incluso de la posición del espectador con respecto a esta. Por lo cual, para profundizar en ellas haré un video aparte, te lo dejaré en la caja de comentarios cuando esté listo. Así que, por ser las más complejas, hay que reservarlas al final. Estas te recomiendo obtenerlas con una goma, ya que el tono que les pertenece será el de la luz más clara posible, nuestro quinto tono. Estructura y sombreado. Tengo que hacerte un disclaimer forzoso sobre lo importante que es manejar los elementos del dibujo anteriores al sombreado, tales como el gesto y la estructura, para los cuales haré un video específico, así que suscríbete si no te lo quieres perder. El sombreado es solo la cereza sobre el pastel. Sin una buena estructura, no importa la cantidad de detalles y tonos que pongas en el dibujo, jamás logrará verse real. Realmente, es la estructura la que dictamina las formas del modelo, y con ello el lugar que le corresponde a cada uno de nuestros tonos. Así que, si quieres ver mejores resultados, te recomiendo muchísimo que aprendas primero sobre lo anterior. Tengo playlists llenas de estos temas por si quieres ir empezando. Y listo, ahora sabes sombrear literalmente cualquier dibujo que se te antoje. ¿O cuándo decidir si es mejor sombrear o no? Dale like y suscríbete para más contenido pro.
Comparte este video con alguien a quien le pueda ayudar y sígueme en mis redes sociales porque subo contenido distinto en todas ellas. Gracias por estar aquí.